No es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Eso dijo Jesús, palabra por palabra. Está registrado en Mateo, capítulo 15, versículo 26. No fue un discípulo, no fue un fariseo, no fue un enemigo de la fe. Fue Jesús de Nazaret, el mismo que dijo ama a tu prójimo como a ti mismo, el mismo que perdonó a la mujer adúltera, el mismo que tocó leprosos y cenó con pecadores, y le dijo a una madre desesperada que pedía ayuda para su hija enferma, que ella era como un perro. ¿Cómo es posible? Esta es probablemente la frase más incómoda que Jesús pronunció en todo el Nuevo Testamento. Más incómoda que cuando llamó a Pedro Satanás. Más difícil de explicar que cuando volcó las mesas del templo, porque aquí no estaba hablando contra líderes religiosos corruptos ni contra comerciantes abusivos. Estaba hablando con una mujer que solo quería que su hija dejara de sufrir. Y durante siglos esta escena ha sido usada para atacar la fe cristiana. Los críticos dicen que es prueba de que Jesús era racista. Los escépticos la usan para demostrar que el cristianismo es excluyente. Y millones de creyentes simplemente la evitan porque no saben cómo explicarla. Pero hoy te voy a mostrar algo que cambia todo. Algo que está escondido en el idioma original del texto griego. Algo que los traductores de tu Biblia no pudieron capturar porque no existe una palabra equivalente en español, y algo que convierte esta escena de aparente crueldad en una de las demostraciones de fe más extraordinarias que jamás se hayan registrado en la Biblia. Porque la verdad es que Jesús no insultó a esa mujer, la estaba probando, y la prueba tenía 3 etapas diseñadas con una precisión quirúrgica que los propios discípulos no entendieron, pero ella sí. Y cuando entiendas la diferencia entre 2 palabras griegas que suenan parecido, pero significan cosas completamente opuestas, vas a darte cuenta de que Jesús nunca llamó perro a nadie. Dijo algo radicalmente diferente, algo que la mayoría de los predicadores desconocen. Y algo que conecta esta escena con un evento que ocurrió en el mismo lugar geográfico 1000 años antes, en la época del profeta Elías. Vamos a empezar desde el principio. Para entender lo que realmente pasó ese día, necesitas saber dónde estaba Jesús, porque el lugar lo cambia todo. Mateo capítulo 15, versículo 21, dice que Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esa frase parece simple, pero para cualquier judío del siglo I era una declaración explosiva. Tiro y Sidón no eran territorio judío, eran ciudades fenicias, gentiles, paganas. Estaban ubicadas en lo que hoy es el sur del Líbano, sobre la costa del Mediterráneo, y tenían una historia terrible con Israel. El historiador judío Flavio Josefo escribió que entre los fenicios, los tirios eran notoriamente los enemigos más amargos de los judíos. Tiro era la ciudad natal de Jezabel, la reina que masacró a los profetas de Dios e introdujo el culto a Baal en Israel. Sidón era sinónimo de idolatría desde el libro de Génesis. Ningún rabino respetable iba a territorio de Tiro y Sidón, no por peligro físico, sino por contaminación ritual. Según la ley judía, entrar en la casa de un gentil te hacía ceremonialmente impuro. Pisar el polvo de una ciudad pagana era contaminante. Sentarte en su silla, comer de su plato, beber de su copa, te descalificaba para el culto en el templo. Un texto judío del siglo II llamado el Libro de los Jubileos advierte explícitamente a los israelitas contra cualquier asociación con gentiles. Les dice que no coman con ellos, que no se casen con sus hijas, que no entren en sus ciudades. La separación era total. Y ahora imagina a los 12 discípulos caminando detrás de Jesús por un camino polvoriento que sale de Galilea y se interna en territorio fenicio. Imagina sus caras, imagina el silencio incómodo, imagina a Pedro mirando a Juan con ojos que dicen, ¿a dónde nos está llevando?
Y Jesús fue allí voluntariamente, no fue un accidente, no se perdió en el camino. Marcos capítulo 7, versículo 24, agrega un detalle que Mateo no incluye. Dice que Jesús entró en una casa y no quería que nadie lo supiera. Entró en una casa gentil. Según las normas de su propia cultura, se hizo impuro a propósito. ¿Por qué haría eso? Porque estaba a punto de dar la lección más importante que sus discípulos necesitaban aprender antes de que el Evangelio saliera de Israel hacia el mundo entero. Y necesitaba una mujer pagana para enseñarla. Y hay un contexto que la mayoría ignora. Justo antes de este viaje a Tiro y Sidón, Jesús tuvo una confrontación directa con los fariseos sobre lo que es limpio y lo que es impuro. Mateo capítulo 15, versículos 1 al 20, registra que los fariseos criticaron a los discípulos de Jesús por comer sin lavarse las manos según el ritual de purificación. Y Jesús respondió con una declaración revolucionaria. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso contamina al hombre. Versículo 11. Eso era una bomba nuclear contra el sistema de pureza ritual que separaba a judíos de gentiles. Y justo después de decir eso, Jesús camina directamente hacia territorio gentil. Primero destruye la teología de la impureza con sus palabras. Después la destruye con sus pies, caminando a Tiro y Sidón. Y finalmente la destruye con un milagro, sanando a la hija de una cananea. Las palabras, los pies y el milagro cuentan la misma historia. Nada que Dios declare limpio puede ser llamado impuro. Ahora conoce a la mujer. Mateo la llama cananea. Esa palabra no es casual. Mateo escribió su evangelio para una audiencia judía y al decir cananea estaba activando la peor asociación posible en la mente de sus lectores. Los cananeos eran los enemigos originales de Israel, el pueblo que Dios ordenó destruir cuando Josué entró a la tierra prometida. Decir cananea era como decir la representante de todo lo que Israel debía rechazar. Marcos, que escribió para una audiencia gentil, la describe de manera completamente diferente. La llama griega sirofenicia de nacimiento, misma mujer, mismo momento, pero presentada de forma que su audiencia pudiera identificarse con ella en vez de rechazarla. Esta mujer se acerca a Jesús y le dice algo sorprendente. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo 15, versículo 22. Fíjate bien, ella lo llama Señor, ella lo llama hijo de David. Esos son títulos mesiánicos judíos. Esta mujer pagana, que no pertenecía al pueblo de Israel, que no tenía acceso a las sinagogas ni a los rollos de la Torá, reconoció en Jesús algo que muchos judíos religiosos se negaban a aceptar, que Él era el Mesías prometido, hijo de David. Esas dos palabras cargaban el peso de 1000 años de profecía. Desde 2 Samuel capítulo 7, donde Dios le prometió a David que de su descendencia vendría un rey eterno, los judíos esperaban a ese descendiente. Los profetas hablaron de él, los salmos lo cantaron, los rabinos lo debatían. Y ahora una mujer de Fenicia, descendiente de los cananeos que David conquistó, lo reconoce antes que los escribas de Jerusalén. ¿Cómo lo sabía? Es probable que hubiera escuchado de él antes. Marcos capítulo 3 dice que multitudes de Tiro y Sidón viajaban a Galilea para escuchar a Jesús y ver sus milagros. Esta mujer posiblemente fue una de ellas, o quizás alguien le contó. Quizás la noticia de que un hombre de Galilea estaba sanando enfermos y liberando endemoniados llegó hasta la costa fenicia y esta madre desesperada guardó ese nombre en su corazón como última esperanza. Pero el punto es que ella llegó con fe genuina y un conocimiento teológico que superaba al de muchos israelitas. Y aquí es donde empieza la prueba. Primera etapa, el silencio. Mateo 15, versículo 23.
Pero Jesús no le respondió palabra. Lee eso otra vez. Una madre le está suplicando por su hija que sufre posesión demoníaca. Y Jesús no dice nada, ni una palabra, ni un gesto. Silencio total. Esto no es normal en Jesús. En todo el Nuevo Testamento, cada vez que alguien le pide ayuda, Jesús responde inmediatamente. Al paralítico junto al estanque le pregunta si quiere ser sano. A Bartimeo ciego le dice, ¿qué quieres que te haga? A la mujer con flujo de sangre la siente entre la multitud. Jesús siempre responde, excepto aquí. ¿Por qué? Porque la primera prueba de la fe es el silencio de Dios. Cuando clamas y no recibes respuesta. Cuando oras y parece que las palabras rebotan en el techo. Cuando necesitas un milagro y el cielo está callado. Piensa en lo que esta mujer estaba viviendo. Su hija estaba poseída por un demonio. Eso en el siglo I significaba convulsiones, gritos, conductas autodestructivas, noches enteras sin dormir. Una madre viendo a su hija sufrir cada día sin poder hacer absolutamente nada. Y cuando por fin encuentra al único hombre que tiene el poder de liberarla, ese hombre la ignora. El silencio de Jesús no duró un segundo. Ella siguió gritando, siguió caminando detrás de él por la calle, siguió clamando mientras la gente la miraba. Una mujer pagana gritándole a un rabino judío en territorio gentil. El espectáculo era incómodo para todos. La mayoría de las personas se rinden en esta etapa, interpretan el silencio como rechazo, pero esta mujer no se fue, siguió clamando. Tanto que los discípulos se hartaron. Versículo 23 continúa. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos no le pidieron a Jesús que la ayudara, le pidieron que la echara. La mujer gritaba y los molestaba. Era pagana, era cananea, era mujer. En la mentalidad de los discípulos, ella no tenía ningún derecho a estar ahí. Y aquí viene la segunda etapa de la prueba. Jesús responde, pero no le responde a ella, le responde a los discípulos. Versículo 24. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa frase suena como un rechazo definitivo, como si dijera, ella no es de los míos, no me corresponde ayudarla. Y si lees el versículo aislado, parece cruel. Pero hay algo que necesitas entender sobre lo que Jesús estaba haciendo aquí. Jesús estaba poniendo en palabras exactamente lo que los discípulos pensaban. Estaba sacando a la superficie el prejuicio que ellos llevaban dentro. Es como si les dijera, esto es lo que ustedes creen, ¿verdad? Que mi misión es solo para Israel, que esta mujer no merece ayuda, que los gentiles están fuera del plan de Dios. Mira, los discípulos ya le habían dicho, despídela. No dijeron ayúdala, no dijeron escúchala, dijeron que se vaya. Y Jesús pronuncia en voz alta la teología que sustentaba ese desprecio. Dice en voz alta lo que ellos pensaban en silencio. ¿Para qué? Para que lo escucharan claramente y luego pudieran ver cómo él mismo lo destruía frente a sus ojos. Porque lo que va a pasar a continuación es exactamente lo opuesto a lo que esa frase parece decir. Y los discípulos necesitaban escuchar el rechazo para poder apreciar la aceptación. Y ahora mira lo que hace ella. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. No se fue, no se ofendió, no discutió. Se arrodilló más cerca y simplificó su petición a dos palabras en el griego original, Kyrie boeteimoa, Señor, ayúdame, nada más, sin argumento teológico, sin justificación, solo una madre de rodillas pidiendo socorro. Y entonces viene la frase, versículo 26. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahí está. La frase que ha causado problemas durante 2000 años. Y aquí es donde necesitas poner mucha atención, porque lo que voy a mostrarte ahora es la clave de todo este pasaje.
La palabra que las Biblias en español traducen como perros no es la palabra griega para perros. Es una palabra completamente diferente. En el griego del Nuevo Testamento existen dos palabras para referirse a perros. La primera es kion. Esa es la palabra fuerte, la despectiva. Kion se refiere a los perros callejeros, los perros salvajes, los animales impuros que vagaban por las calles comiendo basura y carroña. Esa palabra aparece en Filipenses 3:2, donde Pablo dice: «Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros». Aparece en Apocalipsis 22:15, donde dice que los perros quedarán fuera de la ciudad santa. Aparece en 2 Pedro 2. En 22, donde dice que el perro vuelve a su propio vómito. En cada uno de esos casos, la palabra es kion. Y sí, esa palabra era un insulto. Pero la palabra que Jesús usó aquí no es kion, es kunarion. Kunarion es el diminutivo de kion. Viene del sufijo griego arion, que se usa para crear formas pequeñas, tiernas, afectuosas. Es como la diferencia en español entre decir esa mujer y decir esa mujercita, o entre decir un libro y decir un librito. El diminutivo cambia completamente el tono, y la diferencia entre kion y kunarion no es menor. Es la diferencia entre decir perro callejero que come basura y decir cachorritos de la casa que juegan con los niños. Kunarion aparece en los escritos de Platón, Jenofonte y Plutarco, y siempre se refiere a los perritos domésticos, las mascotas de la familia, los animalitos que viven dentro del hogar y comen debajo de la mesa de los niños. Es más, la versión aramea del Nuevo Testamento, llamada la Peshita, usa la palabra calva en ambos versículos, sin distinción. Pero el texto griego original sí distingue. Y como Mateo y Marcos escribieron en griego, la elección de kunarion en vez de kion fue deliberada. Jesús sabía exactamente qué palabra estaba usando, y los oyentes del siglo I que hablaban griego habrían captado la diferencia inmediatamente. Si le das me gusta a este video, me ayudas a que más personas descubran estas verdades ocultas en el idioma original de la Biblia. Un solo clic hace una diferencia enorme. Jesús no llamó a esta mujer perro callejero. Le dijo que era como un cachorro de la familia, y ese detalle cambia absolutamente todo el significado de la frase. Porque la imagen que Jesús está pintando no es la de un animal excluido afuera de la casa, es la imagen de un hogar judío del siglo I. Los hijos sentados a la mesa comiendo el pan que la madre preparó. Y debajo de la mesa, los cachorritos de la familia esperando las migajas que caen. Los hijos son Israel. El pan es el mensaje del reino de Dios. Y los cachorritos no son extraños, están dentro de la casa, son parte de la familia, solo necesitan esperar su turno. De hecho, Marcos capítulo 7, versículo 27, incluye una palabra que Mateo omite. Dice: deja primero que se sacien los hijos. Primero, esa palabra es devastadora para quienes creen que Jesús estaba excluyendo a los gentiles. Si dices primero, estás implicando que hay un segundo. Si los hijos comen primero, eso significa que los cachorritos también van a comer, solo que después. Jesús no estaba cerrando la puerta, estaba explicando el orden del plan de Dios. El Evangelio llegaría primero a Israel y después al mundo entero. Romanos capítulo 1, versículo 16 lo confirma: al judío primeramente, y también al griego, y la mujer lo entendió. Esto es lo más extraordinario de toda la escena. Mira lo que ella responde. Versículo 27. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta respuesta es genial, es teológicamente brillante. Es la respuesta de alguien que entendió exactamente lo que Jesús estaba diciendo y respondió dentro de la misma metáfora. Ella no discutió la prioridad de Israel, no se ofendió por la comparación, no exigió igualdad de condiciones. Ella dijo:
Acepto mi lugar debajo de la mesa. Acepto que los hijos coman primero. Pero yo sé que en tu mesa hay tanto pan que las migajas que caen son suficientes para sanar a mi hija. ¿Entiendes lo que ella está diciendo? Está diciendo que el poder de Jesús es tan grande que lo que para Israel son sobras, para ella es más que suficiente. Las migajas del Mesías de Israel son más poderosas que toda la mesa de los dioses paganos de Fenicia. Piensa en eso un momento. Esta mujer vivía en territorio donde se adoraba a Baal, a Astarte, a Melkart, el dios de Tiro. Tenía a su disposición todos los rituales paganos, todos los sacerdotes fenicios, todos los templos de la costa del Mediterráneo. Pudo haber acudido a cualquier santuario de su tierra, pero no lo hizo, porque ella sabía algo que los sacerdotes de Baal nunca podrían ofrecerle. Sabía que todo el poder de los dioses paganos no valía una sola migaja del Dios de Israel. Ella no pidió un banquete, pidió migajas. Y con eso le estaba diciendo a Jesús: tu poder es tan inmenso que ni siquiera necesito una porción completa. Un fragmento de tu gracia basta para destruir al demonio que atormenta a mi hija. Y ahora mira la reacción de Jesús. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Grande es tu fe. Jesús usó esa expresión exacta solo 2 veces en todo su ministerio. La primera fue con el centurión romano de Mateo 8, un soldado del ejército que ocupaba Israel, un pagano que servía al emperador. La segunda fue aquí, con esta mujer cananea. Y fíjate en el patrón. Las 2 únicas personas cuya fe Jesús calificó como grande eran gentiles. Ningún israelita recibió ese elogio, ni Pedro, ni Juan, ni Marta, ni María Magdalena, nadie. Y en ambos casos Jesús sanó a distancia, al siervo del centurión y a la hija de la cananea, sin tocarlos, sin verlos, sin ir a sus casas, solo con su palabra, como diciendo: la fe que trasciende las barreras es tan poderosa que ni siquiera requiere mi presencia física. Eso no es casualidad. Jesús llevó a sus discípulos a territorio pagano para mostrarles algo que no podían aprender en Galilea. Les mostró que la fe genuina no tiene nacionalidad, no tiene raza, no tiene templo, que una mujer cananea adoradora de ídolos, que jamás puso un pie en el templo de Jerusalén, podía tener más fe que los escribas y fariseos que memorizaban la Torá desde niños. Y la prueba de 3 etapas tenía un propósito para cada persona presente. El silencio era para ella, para probar si su fe sobreviviría a la ausencia de respuesta. La frase sobre las ovejas de Israel era para los discípulos, para exponer su prejuicio y obligarlos a presenciar lo que iba a pasar. Y la metáfora de los cachorritos y el pan era para todos, para establecer el orden del plan divino y revelar que la gracia siempre fue más amplia de lo que Israel imaginaba. Ahora déjame mostrarte algo que conecta esta historia con una escena del Antiguo Testamento que ocurrió exactamente en la misma región geográfica. Y cuando lo veas, vas a entender que nada de esto fue improvisado. En 1 Reyes capítulo 17, versículos 8 y 9, Dios le dice al profeta Elías que vaya a Sarepta, que pertenece a Sidón, y que viva allí porque una viuda lo iba a alimentar. Sarepta estaba ubicada entre Tiro y Sidón, exactamente el mismo territorio donde Jesús se encontró con la mujer cananea 1000 años después. Y la historia de Elías con la viuda de Sarepta tiene paralelos que son imposibles de ignorar. Elías era profeta de Israel, fue enviado a territorio gentil, encontró a una mujer pagana que estaba desesperada. Ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, lo último que le quedaba antes de morir con su hijo. Y Elías le pidió pan, le pidió que le diera primero a él, antes que a su propio hijo. Fíjate en la palabra, primero.
Elías dijo: «Hazme a mí primero una pequeña torta y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». Primero Reyes 17, versículo 13. Primero yo, después tú. Los hijos de Israel primero, los gentiles después. Es exactamente el mismo orden que Jesús establece con la mujer cananea 1000 años después. La viuda de Sarepta obedeció, dio todo lo que tenía, y Dios multiplicó la harina y el aceite de manera que nunca se acabaron durante toda la hambruna. Después, el hijo de la mujer murió, y Elías oró a Dios, y el niño resucitó. La primera resurrección registrada en toda la Biblia no fue de un israelita, fue del hijo de una mujer pagana de Sidón, y hay un detalle más. La palabra Sarepta en hebreo significa lugar de refinamiento o horno de fundición. Dios envió a Elías a un lugar cuyo nombre significaba prueba por fuego, y 1000 años después, Jesús fue al mismo territorio para poner a prueba la fe de otra mujer de la misma región. ¿Ves el patrón? Profeta de Israel va a Sidón, encuentra mujer pagana desesperada, le pide fe antes de dar el milagro, la mujer obedece. El hijo es restaurado. 1000 años después, Jesús va a la región de Tiro y Sidón, encuentra mujer pagana desesperada, le pide fe antes de dar el milagro, la mujer responde con fe extraordinaria, la hija es sanada, y Jesús mismo conocía este paralelo. En Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26, al comienzo de su ministerio público, Jesús mencionó específicamente a la viuda de Sarepta en la sinagoga de Nazaret. Dijo que había muchas viudas en Israel durante la hambruna de Elías, pero Dios no envió a Elías a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. ¿Sabes cuál fue la reacción de la gente de Nazaret cuando Jesús dijo eso? Lucas 4, versículo 28, dice que todos en la sinagoga se llenaron de ira. Versículo 29 dice que lo levantaron y lo llevaron hasta la cumbre del monte para despeñarlo. Quisieron matar a Jesús por decir que Dios había enviado a su profeta a bendecir a una gentil en vez de a una israelita. Esa es la profundidad del prejuicio que Jesús estaba confrontando. Y por eso llevó a sus discípulos a territorio de Tiro y Sidón, para que vieran con sus propios ojos que la gracia de Dios no tiene fronteras étnicas, para que la fe de una mujer cananea les enseñara lo que 3 años caminando con el Mesías no les había podido enseñar. Si este video te está revelando cosas que nunca habías visto en esta historia, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Cada vez que compartes, este mensaje llega a personas que están buscando respuestas exactamente como tú. Ahora hay otro detalle que necesitas conocer y tiene que ver con la diferencia entre cómo Mateo y Marcos cuentan esta historia. Mateo la llama cananea y dice que ella vino clamando por las calles. Marcos dice que ella entró en la casa donde Jesús estaba y se postró a sus pies. En el relato de Marcos, ella ya estaba dentro de la casa antes de pedir ayuda. ¿Por qué importa esto? Porque la metáfora de Jesús habla de cachorritos debajo de la mesa del amo, dentro de la casa. Y según Marcos, ella literalmente estaba dentro de la casa del amo cuando tuvo esta conversación. La metáfora y la realidad coincidían. Ella ya estaba dentro. Solo necesitaba la palabra de Jesús para confirmarlo. Y hay algo más sobre la palabra kunarion que los comentaristas suelen pasar por alto. En la cultura judía del siglo I, los perros callejeros eran impuros. Eran animales que comían cadáveres, que vagaban en manadas, que representaban todo lo sucio y despreciable. Pero los cachorritos domésticos eran otra cosa completamente diferente. Las familias judías más helenizadas y las familias gentiles de la región tenían perros dentro de sus casas. Eran compañeros de los niños, comían debajo de la mesa, dormían cerca del fuego. Cuando Jesús eligió la palabra kunarion,
en vez de Kion, estaba eligiendo deliberadamente la imagen doméstica, familiar, cariñosa. Estaba poniendo a esta mujer dentro de la casa, no afuera. Y ella lo captó. Por eso su respuesta fue tan perfecta. No dijo, tienes razón, soy un perro callejero y no merezco nada. Dijo, sí, Señor, los cachorritos de la casa comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella aceptó la imagen que Jesús estaba pintando y la completó. Ella se vio dentro de la casa, debajo de la mesa del amo, en posición de recibir aunque fuera fragmentos de gracia. La diferencia entre esta mujer y los líderes religiosos de Israel es devastadora. Los fariseos tenían la mesa completa frente a ellos y rechazaban el pan. Ella estaba en el suelo pidiendo migajas y recibió más que todos ellos juntos. Piensa en la ironía. Solo unos versículos antes, en el mismo capítulo de Mateo, los fariseos cuestionaban a Jesús por no seguir las tradiciones de los ancianos. Estaban tan preocupados por lavarse las manos correctamente que no podían ver al Mesías que estaba parado frente a ellos. Tenían la mesa servida, la silla reservada, el plato puesto y se rehusaban a comer. Y ahora, una mujer que ni siquiera tenía acceso a esa mesa, una mujer que todo el sistema religioso consideraba impura por naturaleza, se arrodilla en el suelo y dice, con las migajas me basta. Y Jesús la declara mujer de gran fe. El contraste no podría ser más brutal. Los que tenían todo, rechazaron todo. La que no tenía nada, recibió todo. Y los discípulos que estaban mirando todo, tuvieron que tragarse su orgullo y reconocer que Dios trabaja donde quiere, como quiere y con quien quiere. Los discípulos aprendieron la lección, aunque tardaron en aplicarla. Porque solo unos capítulos después, en Mateo 19, siguen intentando alejar a los niños de Jesús. En Hechos capítulo 10, Pedro todavía necesita una visión del cielo con un lienzo lleno de animales impuros para entender que Dios no hace distinción entre las personas. Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y Pedro finalmente entendió que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10, versículos 34 y 35. Pero la semilla de esa revelación se plantó aquí, en territorio de Tiro y Sidón, con una madre cananea de rodillas. Y Pablo, que nunca presenció esta escena pero que entendió su significado profundo, escribió en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es exactamente lo que la mujer cananea demostró con su fe aquel día en Tiro, que las paredes que separaban a judíos de gentiles no eran tan altas como para bloquear la gracia de Dios. Y hay una última cosa que quiero que veas. La hija de la mujer fue sanada desde aquella hora. Mateo 15, versículo 28. Jesús no fue a la casa de la mujer, no tocó a la hija, no hizo ningún ritual, solo habló. Y a distancia, en ese mismo instante, el demonio salió de la niña. Marcos 7, versículo 30 dice que cuando la mujer llegó a su casa, halló que el demonio había salido y que la hija estaba acostada en la cama. Tranquila, libre, sanada. La fe de la madre liberó a la hija. La persistencia de una mujer que no tenía derecho religioso, cultural ni racial a reclamar nada, fue más poderosa que todas las credenciales de los expertos en la ley que se sentaban en la primera fila de la sinagoga. Y piensa en ese momento cuando la mujer llegó a su casa. Imagínala abriendo la puerta con el corazón latiendo rápido. Imagínala entrando en la habitación donde su hija había estado sufriendo durante meses o quizás años y encontrarla acostada en la cama, tranquila, dormida, sin convulsiones, sin gritos, sin el demonio que le robaba la paz. Marcos dice que halló a la hija acostada en la cama. Esa imagen es de una serenidad que contrasta con todo el caos que había antes.
La niña descansaba por primera vez en quizás mucho tiempo. Y la madre, que había gritado por las calles detrás de un rabino judío, que había soportado el silencio, que había resistido lo que parecía un rechazo, que había dado la respuesta más brillante del Nuevo Testamento, por fin pudo respirar. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que no era bueno dar el pan a los perros? No lo dijo como insulto, lo dijo como prueba. Lo dijo para revelar la fe más impresionante que sus discípulos habían presenciado hasta ese momento. Lo dijo para demostrar que el plan de Dios siempre incluyó a los gentiles, aunque Israel no lo quisiera aceptar. Lo dijo para que esa mujer tuviera la oportunidad de dar la respuesta más brillante del Nuevo Testamento. Y lo dijo usando una palabra griega que la ponía dentro de la casa, no afuera. Esta escena no es un problema teológico, es una obra maestra de enseñanza. Jesús usó 3 niveles de dificultad creciente para producir una respuesta de fe que sus discípulos nunca olvidarían. El silencio probó la perseverancia de la mujer. La frase sobre Israel probó su humildad. Y la metáfora de los cachorritos probó su inteligencia espiritual. Ella pasó las 3 pruebas con una nota que ni los apóstoles habían alcanzado. Y al hacerlo, Jesús dejó establecido para la historia que nadie está excluido de la gracia de Dios. Ni por raza, ni por nación, ni por género, ni por historia, ni por religión de origen. La única calificación que Dios pide es fe. Y esta mujer la tenía de sobra. Si algo puedes llevarte de esta historia hoy, es esto. Quizás tú también te has sentido como esa mujer. Quizás has clamado y el cielo ha estado en silencio. Quizás alguien te dijo que no eras suficiente para merecer la gracia de Dios. Quizás te has sentido fuera de la mesa, debajo de ella, recogiendo migajas. Pero escucha lo que esta historia te está diciendo. Dios no mide tu fe por tu origen, tu historial, ni tu posición. La mide por tu persistencia, la mide por tu humildad, la mide por tu capacidad de seguir creyendo cuando todo parece decir que no. Esta mujer cananea no tenía nación, no tenía templo, no tenía sacerdote, no tenía circuncisión, no tenía pacto. Lo único que tenía era la convicción de que las migajas del poder de Jesús eran más grandes que todo el banquete de cualquier otro Dios. Y eso fue suficiente para recibir el milagro que cambió la vida de su hija para siempre. No tuvo que memorizar la Torá. No tuvo que hacer un viaje a Jerusalén. No tuvo que pagar diezmos en el templo. No tuvo que demostrar su linaje. Solo tuvo que creer que Jesús era quien ella pensaba que era y negarse a irse sin su milagro. Eso es fe, no un sentimiento, no una emoción, no una teología elaborada. Es la decisión de no soltar la mano de Dios, aunque Él parezca estar en silencio. Es la decisión de quedarte de rodillas cuando todo te dice que te levantes y te vayas. Es la decisión de confiar en que las migajas de su mesa tienen más poder que todo lo que el mundo puede ofrecer. Grande es tu fe, le dijo Jesús. Y hoy, esa misma frase está disponible para cualquiera que se atreva a creer como ella creyó. Si esta historia te impactó tanto como a mí cuando descubrí lo que escondía el idioma original, tienes que ver el video que te estoy dejando en pantalla ahora mismo. Porque lo que vas a descubrir ahí va a cambiar completamente tu forma de leer la Biblia.